Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta charla de espiritualidad de la Divina Misericordia. Esta semana estamos profundizando en el misterio de la añoranza de Dios en el diario de Santa Faustina, reflexionando en torno a ella para que la añoranza de Santa Faustina, la añoranza de Dios, también sea, al menos en parte, la nuestra. Nos contagie un poco la santidad de Santa Faustina a la luz del diario espiritual que Jesús quiso que sea escrito no solamente para aquella época, sino para nuestra y para nosotros. No solo para ella, no solo para los que estaban alrededor de ella, sino para nosotros. El Señor pensó en nosotros cuando le pide a Santa Faustina escribir este diario espiritual. Y el tesoro de la añoranza de Dios es algo que nos viene a iluminar también en estos tiempos de cuarentena, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de tanta angustia y preocupación por la crisis actual y la crisis que vendrá, por todo lo que pueda pasar en nuestro país y en el mundo, en la familia, en las sociedades, en nuestro mismo entorno. Necesitamos el mensaje de la Divina Misericordia, necesitamos la luz de Santa Faustina para nosotros, para estos tiempos. Y la añoranza de Dios nos enseña a elevar nuestro corazón, a poner nuestro deseo en Dios, para que desde la luz de Dios podamos iluminar nuestra realidad. Vamos a contemplar, a leer y reflexionar en torno al numeral 918. 918, el que tenga el diario de Santa Faustina puede seguir la lectura y la reflexión. Santa Faustina escribe así: «Oh, cuánto siento estar en este destierro. ¿Cuándo estaré en la casa de nuestro Padre y me llenaré de la felicidad que fluye de la Santísima Trinidad? Pero si es tu voluntad que siga viviendo y sufriendo, entonces deseo lo que me has designado. Tenme en esta tierra hasta cuando te plazca, aún hasta el fin del mundo. Voluntad de mi Señor, sé mi deleite y el encanto de mi alma. Aunque la tierra está tan poblada, yo me siento sola y la tierra es para mí un desierto espantoso. Oh Jesús, tú sabes y conoces el ardor de mi corazón. Solamente tú, oh Señor, puedes colmarme». Reflexionando en torno a este numeral encontramos varias cosas que nos iluminan a nosotros, nuestro modo de relacionarnos con Dios y con los demás y con nosotros. Y aquí ella utiliza esta palabra: «Cuánto siento estar en este destierro». Y recordamos esta oración que hacemos a la Virgen, que decimos: «Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús». Entonces la noción de que estamos en un destierro nos ayuda a entender quiénes somos y dónde estamos, hacia dónde vamos. O también por ahí podemos utilizar la palabra peregrinos. Por ahí una palabra que nos dice: estamos en un lugar y estamos de paso, en camino hacia algo. Por ahí la palabra peregrino hace énfasis a que estamos en un viaje hacia un destino. Mientras que la palabra destierro, por ahí nos dice que nuestro hogar es allá, es con Dios, y que esta vida es por las cosas con las que tenemos que luchar, por esa posibilidad de rechazar a Dios y de no amarlo y de añorar cosas de esta tierra y no a Dios. Se convierte entonces en una lucha, y con los enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne, realmente una lucha continua que convierte este mundo en un destierro. Entonces, vemos cómo en la liturgia los santos nos van orientando en dónde estamos. Por tanto, esto del coronavirus, el aislamiento, todo eso es parte de este destierro. O sea, que el mundo se vuelva mundo con una energía y una fuerza contraria a Dios. Contraria, y cuando es contraria a Dios, es contraria al hombre mismo, a nosotros mismos, y mucho más a los creyentes. Bueno, es parte
del modo de ser de este mundo, del modo de ser destierro. O sea, si nosotros colocamos la felicidad en este mundo, y cuando nos damos cuenta que es un destierro, con estas situaciones como el coronavirus, la violencia, cuando leemos el diario nos damos cuenta, bueno, realmente se convierte en vez de un cielo en esta tierra en un infierno, porque si el único cielo esta tierra es un infierno. Entonces la palabra destierro en la espiritualidad católica, en la enseñanza de los santos, en la oración, en la liturgia, nos enseña a decir realmente que nunca pongamos nuestra esperanza, nuestros deseos en las cosas de esta tierra. Pero también fíjense cómo en este numeral de Santa Faustina tan sabio, tampoco nos dice que vivamos como una especie de nube allá en la eternidad o en el futuro, como que está todo, estamos más allá que acá. Porque en el momento ella dice, que se haga tu voluntad, Señor. Tu voluntad, oh voluntad de mi Señor, sé mi deleite y encanto de mi alma. Si es tu voluntad que siga viviendo y sufriendo, entonces deseo lo que me has designado. Lo que transforma este destierro en una peregrinación es el hecho de que es la voluntad de Dios que estemos en este destierro, para que nos demos cuenta que es un destierro y aprendamos a confiar en el buen pastor, a invocar su protección, su amor, a saber que Él nos acompaña, a abrir los ojos de la fe y a transitar este destierro en un regreso a casa, porque también la palabra destierro puede hacernos sentir que estamos lejos irrecuperablemente de nuestro hogar, de nuestra casa. En cambio, la palabra peregrinación, el hecho de que estamos en los brazos de un Padre bueno, nos hace transitar este destierro en sentido de peregrinación. Vamos transitando este destierro, todos vamos transitándolo, ojalá sea siempre en dirección al regreso a casa, a Dios, al cielo, a la eternidad, a la comunión con Dios. Y para eso en ese destierro marchamos por la voluntad de Dios. Ese es el modo de saber que estamos saliendo de a poco del destierro, cuando vamos por la voluntad de Dios. Mientras tanto, muchas personas puede ser que convirtamos este destierro, una especie de falso cielo, y nos quedamos siempre en este destierro porque no queremos hacer la voluntad de Dios, y nos quedamos y se transforma este destierro en un infierno, ¿no? O sea, Santa Faustina nos ilumina, ¿no? Transformemos nuestro destierro, esta vida, esta circunstancia en la que vivimos tanto tiempo encerrados. Vemos cómo el país se va desmoronando y cómo incluso las iglesias cerradas, la situación del mundo, cómo va saliendo a veces lo peor entre nosotros. Bueno, pero nosotros añoramos a Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios aún en este destierro. Cuando hacemos la voluntad de Dios en este destierro, aportando siempre la paciencia, la caridad, el perdón entre nosotros, siempre una palabra de bien en devolución a una palabra de mal. Eso es apostar a salir de este destierro, a hacer la voluntad de Dios en este destierro. Y eso es encaminarse hacia Dios, eso es añorar a Dios. Yo me doy cuenta que añoro a Dios cuando, por ejemplo, recibo una agresión verbal y yo devuelvo perdón, devuelvo una palabra de bien, para que cuando se calmen los ánimos poder hacer una corrección fraterna, así sea o no sea bien recibida. Y de la misma manera, cuando la gente, o nuestras personas, nuestros familiares, seres queridos, se empiezan a inundar de malos deseos, de groserías o de mal ánimo fruto de esta situación, bueno, recordemos esto, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, no convertirnos en más destierro. Cuando vemos la cantidad y el nivel de las malas palabras, la grosería, de la vanidad, o del temor, o del pánico, de la soledad, de la angustia, el miedo, ese es el destierro. Pero nosotros no abrazamos el destierro. Nosotros queremos salir de él haciendo la voluntad de Dios. Si nosotros nos convertimos en miedo, en groserías, perdemos el tiempo, tratamos mal a los demás, no hacemos la voluntad de Dios, abrazamos el destierro, damos la espalda a Dios, no deseamos a Dios. En cambio, el que añora a Dios, añora salir de este destierro, añora hacer lo que Dios nos pide en cada momento y devolver un bien por mal. De nuestra boca que siempre salga el bien y el perdón y el consuelo en vez de la agresión, en vez de palabras
que no sean edificantes. Busca hacer obras buenas, tener pensamientos buenos, ser constructivos aún en medio del destierro. Que no nos convertamos en destierro. Que no nos convertamos en destierro. Incluso Santa Faustina llega a decir en desierto. Insoportable desierto. Cuando perdemos la noción de que estamos de cara a Dios, transformamos esto en un desierto y nos transformamos nosotros en desierto, para nosotros mismos y para los demás. Siempre que apostemos, añoremos a Dios, que deseemos hacer su voluntad, saber que nuestra vida se dirige a Dios, transformamos este desierto en una peregrinación, que es capaz de soportar con paciencia los dolores del desierto y del destierro, pero sabiendo con alegría que vamos a un buen lugar, que vamos en una buena compañía, que hay alguien con nosotros que nos da esperanza, que es Jesucristo. Quiero rescatar de este numeral de Santa Faustina. Ella dice: ¿cuándo estaré en la casa de nuestro Padre? Miren cómo transforma el destierro en una peregrinación. Voy a la casa del Padre. Voy a la casa del Padre. Esa es mi peregrinación. Voy saliendo del destierro. No me quedo. ¿Puedes decir tú que tus palabras, tus obras, tus acciones muestran que estás en camino a la casa del Padre? Y miren cómo Santa Faustina, ese amor que tiene por Dios, y a lo que lleva el cristiano, ¿no? Decirle a Jesús, voy a la casa de nuestro Padre. ¿Cuándo será que estaré en la casa de nuestro Padre? Miren, nosotros decimos Padre nuestro, porque es así, es el Padre de nosotros. Pero cuando ella se refiere a Jesús, le está diciendo, ¿cuándo será que esté en la casa de nuestro Padre, de tu Padre, Señor, y del mío? Ese hecho de considerar al mismo Padre de Jesús es papá mío, es Padre mío. Qué cercanía, qué hermandad hay con Cristo, qué familiaridad de los santos, tan respetuosa, tan solemne, y tan bella, tan profunda, tan de hija, con Cristo y con el Padre. Ojalá también eso sea para nosotros, ¿no? Porque ese hecho de poder decirle a Jesús, ¿cuándo estaré en la casa de nuestro Padre, de nuestro papá? ¿Cómo le habrá salido del corazón de una hija tan fiel y tan consciente de que el papá de Jesús es el papá de ella, y que ella camina hacia esa casa en la compañía de él, de Jesús? Y por eso le dice, ¿cuándo llegaremos a la casa de nuestro Padre? ¿Cuándo podremos nosotros, frente a la imagen de Jesús misericordioso, decirle, Señor, ¿cuándo será que estemos los dos eternamente en la casa de nuestro papá, de nuestro Padre? Tratarlo así como un hermano de corazón. Bueno, qué linda la familiaridad de Santa Faustina, siempre respetuosa, siempre ausente de toda ofensa, de todo pecado, de toda irreverencia, porque su sentido de hija lo pone tan en el lugar que tiene que ser, ¿no? Respetando su majestad y ella detestando todo pecado, pero así justamente Dios muestra una mayor condescendencia, una familiaridad y una cercanía inexplicable, inimaginable, para quien no conoce la misericordia de Dios, ¿no? Después, antes de terminar, quiero decir que me llama la atención esto que dice Santa Faustina: llenarme de tu felicidad, llenarme de tu felicidad. Ir a la casa de nuestro Padre y me llenaré de la felicidad que fluye de la Santísima Trinidad. ¿Acaso todos nosotros no tendemos a la felicidad? Todos tendemos a la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Qué gran pregunta, porque ese deseo del corazón necesita una respuesta. Tendemos a ir hacia algún lugar, tendemos hacia algo, pero no sabemos cómo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino. Y también el camino a la felicidad. Porque la felicidad no es solamente es algo, es alguien. La felicidad es alguien, la felicidad es Él. La felicidad es Él. No hay felicidad fuera de Jesucristo. Todo lo que me lleve a Cristo me hará feliz. Todo lo que me separe de Cristo me hará infeliz o más infeliz. Entonces, la felicidad es Él y estamos llamados a esa felicidad. Sepamos que la felicidad completa, plena, inextinguible, que estará fuera ya de todo peligro, es en la eternidad.
Pero acá comienza. Acá comienza cuando del destierro transformamos este destierro ya en el camino junto a Cristo, por la vida en gracia, los sacramentos. Empezamos a caminar, a transformar este destierro, este desierto, en una peregrinación a la casa del Padre que derrama felicidad. Entonces, es como cuando alguien tiene frío, ¿no? Está con un lugar lleno de frío porque está en una sombra y se pone en el camino donde da el sol y empieza a caminar por donde va el sol. Entonces uno va caminando con la luz del sol y ya el sol le va haciendo entrar en calor, ¿no? Entonces, así el Señor nos va compartiendo ya su felicidad, ya en esta vida, ya en esta vida. ¿Cómo será la eterna si ya con Dios podemos ser felices en esta tierra? Aún sea en la enfermedad, en el dolor, aún sea con el coronavirus, aún sea en esta situación de cuarentena, podemos ser felices cuando encaminamos nuestra vida hacia la persona correcta, que es Jesucristo, ¿no? Y la persona correcta que es Jesucristo es aquel que se nos muestra en la imagen, es aquel que se nos dona por medio de estos sacramentos, la Eucaristía y la confesión. Y tenemos que pedir la Eucaristía, pedir la confesión, buscar la Santa Misa que se nos restablezca, porque ese es el camino, esa es la participación en la felicidad, el modo de vivir ya en la casa del Padre, ya acá en la tierra. El modo de transformar nuestro desierto, nuestro destierro, de a poco en la casita del Padre, en la casa del Padre. Así que cuánta insistencia, cuánta añoranza de estos sacramentos tenemos que tener. Cuanto más añoremos la Eucaristía, más añoremos la confesión, bien recibidos, como corresponde en la boca, entonces más participaremos de esa felicidad del Padre. Habría mucho más que decir para este numeral, de hecho preparé más para decir, pero siempre el tiempo nos apremia y sin embargo queda para ustedes leerlo y meditar en torno a este numeral e ir profundizando en esta semana en este misterio tan hermoso de añorar a Dios, la añoranza de Dios, que elevará nuestros corazones y nos hará estar con los pies en la tierra, pero por encima de todas las cosas, ¿no? Poder ser felices en medio de tanto mal que hace el hombre, ¿no? Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.